normativa anterior, tanto la Ley de Relaciones Laborales como el Real Decreto Ley de 4 de marzo del 37, que es lo que viene a regular, ha sustituido a la Ley de Contrato de Trabajo del año 44, es una normativa que desde el punto de vista de los derechos individuales en materia de contratación, despido, categorías profesionales, es más beneficiosa para los trabajadores, así como no lo es en absoluto de cara a la negociación colectiva. Pero la anterior es más beneficiosa para los trabajadores que el Estatuto. Ese recorte de derechos individuales que el Estatuto hace, el Gobierno y la patronal lo justifican diciendo que en el franquismo se habían, sobre todo en el último franquismo y en el primer posfranquismo, la Ley de Relaciones Laborales es del año 76 y el decreto ley que la modifica es del año 77, ya está muerto Franco, y el régimen sigue siendo franquismo sin Franco, y que en eso, que se han abultado, viene a decir, los derechos individuales de los trabajadores precisamente para compensar el recorte de derechos colectivos que todo el franquismo encima, impedir la negociación colectiva, la existencia de sindicatos, de libertad sindical, etc. Pero sobre todo, además de esta excusa, la excusa va a ser la crisis económica. El Estatuto de los Trabajadores abre la puerta a una figura que luego se va a poner en vigor después, pero es al supuesto fomento del empleo por la vía de la contratación temporal. Es uno de los supuestos que establece el Estatuto. Se puede hacer contratación temporal sin causa, solamente para fomentar el empleo, aunque ya digo, esto necesita un desarrollo posterior. E incorporaba también elementos flexibilizadores del mercado de trabajo y aumentaban las facultades empresariales para la movilidad, para modificar la relación de trabajo, la movilidad tanto geográfica como interna. Pero, sin embargo, el Estatuto fijaba 3 pilares básicos para configurar las relaciones laborales en este país, que era, por una parte, el reconocimiento del conflicto de intereses, dos partes contrapuestas, el empresariado y los trabajadores, la asunción del papel de los trabajadores como colectivo, y la importancia de la intervención estatal mediante normas reguladoras de condiciones de trabajo. Bien, pues tras 52 reformas laborales, estos 3 pilares del Estatuto se han ido a la ley. Ya ni hay prácticamente regulación estatal de condiciones, se ha flexibilizado, se ha dejado la negociación, el papel de los trabajadores colectivos se ha visto mermado en la medida que se desincentiva con los otros sistemas la posibilidad de organizaciones sindicales fuertes, y el conflicto de intereses en realidad lo que se ha hecho es conceder, dentro de ese conflicto, conceder cada vez más, diríamos, más poderes al empresario dentro de esa relación contractual que supone el contrato de trabajo. Un argumento que se dio en la negociación del Estatuto de los Trabajadores era la necesidad de superar la rigidez del mercado de trabajo español. Es un argumento que se ha ido repitiendo con continuidad en todas y cada una. El mercado de trabajo español es rígido y es fuente de rigidez. Esa ha sido una excusa que se ha utilizado en todas las reformas laborales. Enumerando las más importantes de las reformas laborales, me quiero extender, porque hemos dicho que tenemos 10 minutos, un cuarto de hora para dar tiempo al diálogo. No voy a enumerar evidentemente las 52, voy a las que puntualmente han, como diríamos, desconfigurado este esquema que marcó el Estatuto del año 80. La primera, ya con los socialistas en el poder, es la reforma del año 84, se realizó por ley 3284. Otra vez se hablaba en esta norma de la necesidad de adaptar el marco que regula el mercado de trabajo a las nuevas circunstancias económicas derivadas de la crisis del último decenio, así decía la exposición de motivos, y naturalmente fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta reforma del año 84 va a dar carta de naturaleza a un nuevo tipo de contrato que durará unos cuantos años, el llamado contrato de lanzamiento de nueva actividad, un contrato temporal que cualquier empresa que lanzaba una nueva actividad, no solo que se creaba como norma, sino que lanzaba una nueva rama, podía contratar temporalmente en base a esto. Y es la que da carta de naturaleza a algo que ya permitía el Estatuto, que antes era impensable. El contrato temporal como medida de fomento del empleo. Es decir, no hace falta que haya una causa de temporalidad, simplemente como medida de fomento del empleo se permite contratar temporalmente. Y por último, esto tiene mucha importancia, pero también llegó para quedarse y para aumentarse, fomentó, ahora como novedad, en este momento como novedad, el llamado contrato a tiempo parcial, que en realidad pretendía responder a las necesidades, por eso, de colectivos que preferían trabajar, pero en fin, todo eso eran justificaciones. En realidad se trataba de un subproducto de la temporalidad y, en definitiva, de una vía hacia la precariedad, que afectó especialmente a determinados colectivos. Los efectos de la temporalidad de esta reforma pronto se hicieron notar
Por una parte, la dificultad del ejercicio de derechos colectivos, es decir, los trabajadores temporales son mucho más reacios a afiliarse a los sindicatos y a hacer como es de cajón. Menoscabo de la formación profesional, de la formación en materia de prevención de riesgos, etc. Y desde luego, lo que decía antes, efectos discriminatorios porque la temporalidad recayó por las mismas razones del mercado en determinados colectivos, quienes extranjeros, jóvenes y mujeres. Esencialmente fueron los que fueron llamados a este tipo de contratos. También esta reforma del 84 tenía la finalidad, esta es la otra cara de la moneda, de adaptar al Estatuto de los Trabajadores la nueva Ley Orgánica de Libertad Sindical que acababa de entrar en vigor. La siguiente reforma, ya digo, quizá la más trascendente de las reformas hasta la última del Partido Popular de 2012, es la de 1994. Se produce una profunda reforma del Estatuto orientada al objetivo, así lo anuncian, de la flexibilidad. La flexibilidad es la palabra mágica del momento. Se articula con 3 leyes, la Ley 10, Ley 10 del 94, Ley 11 del 94 y la Ley 14 del 94. En la primera se repetía la argumentación del 84, crisis económica, lucha contra el paro, potenciar la creación de empleo, la competitividad de las empresas y, como digo, esencialmente, la flexibilidad. La Ley 1194 insistía en eso que se ha convertido en el mantra de todas las reformas laborales. El mercado de trabajo español es rígido y es fuente de rigidez, requiere flexibilidad en sus instituciones. Y por último, la tercera de las leyes, la 1494, es la que crea en España y admite las empresas de trabajo temporal. Es curioso, en esta norma, su exposición de motivos no se hace referencia a la crisis económica. Lo que se dice es que estamos en Europa, que Europa es una institución que existe, que esto ya existe, que tenemos que adaptarnos a la modernidad sin más. Es una realidad de nuestro tiempo. Esa es la razón que se da para las empresas de trabajo temporal. Esta, ya digo, es la reforma más importante hasta la de 2012. Su contenido concreto se puede dividir entre grandes partes, tampoco puedo extenderme más. Hay una supuesta, eso dice la exposición de motivos, voluntad de control de la contratación temporal conjugada con la flexibilización de las condiciones de trabajo. ¿Qué se hace? Dar un papel a la negociación colectiva en materia de contratación temporal. Los contratos eventuales podrán durar lo que digan los convenios colectivos, ¿verdad? Lo que digan los convenios. Esa deslegalización de la reforma es una de las grandes... si os acordáis, uno de los pilares era la intervención estatal. Esta reforma se carga en base a la negociación colectiva, sobre todo. Luego, la tendencia flexibilizadora con la admisión de las empresas de trabajo temporal, la modificación del procedimiento de modificación de condiciones, haciéndolo más sencillo, se modifica el despido objetivo y en el despido disciplinario se rebajan los costes. Empieza un proceso de rebaja de los costes del despido disciplinario, rebajando las condiciones de nulidad que hacía mucho más costoso el despido y haciendo que el despido nulo sea mucho más difícil de declarar para nosotros. Y por último, esta reforma lo que hace es una enorme reforma de la negociación colectiva que afecta tanto al establecimiento de nuevas reglas en materia de descuelgue de convenios. Lo que pasa es que ya veremos lo que pasa después. El descuelgue solamente en materia salarial, el resto de materias no puede ser, solamente en determinadas circunstancias, de una forma un poco restrictiva, pero también normas de sucesión de convenios, de concurrencia de convenios, de ultraactividad, de aplicación y de interpretación. Como digo, esencial este tema de la deslegalización. Pasamos a convenio colectivo lo que antes era de regulación estatal. La siguiente reforma es del año 97, ya con el PP en el poder, pero sin mayoría absoluta. El PP gana las elecciones por muy pocos votos, las elecciones del 96, y esta reforma, se diferencia de la anterior, lo que se podría decir es que esta legislación es una especie de legislación negociada, porque lo que hace la reforma del 97 del PP es recoger los 3 acuerdos interconfederales del año 1997. Se hacen entre 2 leyes, la 63 y la 64 del 97, y lo que viene a hacer es rectificar algunas situaciones provocadas por la norma anterior, elimina la autorización del gobierno de utilizar la contratación temporal como medida de fomento del empleo, fue una reivindicación sindical que se consiguió, deroga el contrato de lanzamiento de nueva actividad, es decir, desaparece a partir de ese momento, también modifica la regulación de los contratos formativos a tiempo parcial y temporales, de obra eventual y de interinidad, pero curiosamente introduce una novedad, en este momento todavía muy restringida, solo aplicable a determinados colectivos, es decir,
que es lo que se conoce como contrato de fomento de la contratación indefinida. Esto que suena así que es el contrato de 33 días, es decir, en lugar de la indemnización de despido de 45, introducir. De momento es una cosa que no es muy aplicable, ya digo, es a colectivos, tienen que llevar mucho tiempo en desempleo los trabajadores, a colectivos muy restringidos. Ya veremos la consecuencia de esto. Con colectivos con dificultades especiales y además la norma lo dice con supuesta voluntad transitoria, solamente mientras las circunstancias de empleo sean como sean, esto no puede durar, ya hemos visto lo que ha pasado. Ya digo, se convertirá en las siguientes reformas en el contrato externo. En 1999, la ley 29 del 99 amplía el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal, ligando sus contratos a todos los supuestos del artículo 15 del Estatuto, le da más posibilidades de hacer cosas, pero no hay más reformas de calado global durante la legislatura del PP. Las últimas reformas, y con esto concluyo, son las de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. Las elecciones del 2004 las pierde el PP, comienzan las dos legislaturas socialistas y en la segunda legislatura es cuando ya se empieza a notar la crisis económica en la que seguimos inmersos. El contexto, por lo tanto, es de masiva destrucción de empleo por la crisis. La reforma adopta inicialmente la forma de decreto ley, es decir, no es una ley consensuada en el Parlamento, no ha habido negociación con los sindicatos ni con la patronal, es un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10 de 2010 de 16 de junio, que se convertirá en ley por la Ley 35-2010 de 17 de septiembre. Las cuestiones principales de las que trata esta reforma de 2010, completada, como digo, en 2011, la contratación temporal, los contratos formativos, tanto de formación como prácticas, ampliación del ámbito subjetivo del contrato de fomento de la contratación indefinida, esta indemnización reducida se amplía a más colectivos, ampliación de las posibilidades de movilidad y modificación de condiciones de trabajo por voluntad del empresario, establecimiento normativo del procedimiento de reducción de jornada en situaciones de crisis, cambio de la regulación del despido por causas económicas y empresariales, modificación del régimen de actuación de las empresas de trabajo temporal y reconocimiento de actuación de las agencias privadas de colocación, de las empresas que se dedican a hacer las funciones que hasta ese momento venían siendo. Ya esto se había intentado introducir antes, pero ahora cuando lo que venía siendo un monopolio estatal a través del Instituto Nacional de Empleo, a partir de ahora comienzan a ser posibles. Esa reforma de 2010 se completará por otro decreto ley del año 2011, de 26 de agosto, que supuso el permitir otra vez el encadenamiento de contratos temporales prácticamente sin límite y la creación de un nuevo contrato, que es el contrato de formación y aprendizaje para menores de 30 años. Ahora todavía es peor, después de la reforma de 2012, pero aquí ya se da un contrato, se convierte en el paradigma del contrato precario, es decir, hasta 30 años en aprendizaje en condiciones. El despido en esta reforma ya se facilita al reducir el absentismo que se quitaba de la plantilla para acudir al despido objetivo por ese motivo de absentismo total y además, sobre todo, la noción de causa económica además del despido disciplinario, en el despido objetivo, la causa económica introduce ya las pérdidas previstas como causa económica, es decir, ya no es que la empresa tenga que demostrar que tiene pérdidas, sino las pérdidas previstas ya se introduce como noción dentro de la... Y esto, digo, es todavía en 2012. Como digo, esta ley 35-2010 aceleró y simplificó, además, desde el punto de vista de las relaciones colectivas. Lo que pasa es que ahora lo va a exponer lo que ha hecho de 2012, porque esta ya dio pasos acelerando y simplificando el procedimiento de descuelgue de los convenios colectivos. Pero, insisto, todavía solamente descuelgue en materia salarial. Una empresa en malas condiciones puede acudir a decir, bueno, no pago lo que dice el convenio, pero el resto del convenio lo tengo que cumplir. Ahora ya, después de la reforma de 2012. Esto era algo que ya existía. Ahora lo que se hace es facilitarlo, pero todavía, como digo, se sigue limitando al contenido salarial. Bien, el problema de esto, es decir, lo que viene a hacer, lo voy a explicar,
la reforma de 2012, cuando ya es posible descolgarse no solo del contenido salarial, sino de todo lo que era lo que el artículo 41 consideraba modificación de condiciones de trabajo. Se puede modificar la jornada, el trabajo a turnos, el sistema de retribución, se pueden modificar por modificar hasta las prestaciones voluntarias de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir? Que el convenio no sirve para nada. Es decir, esa eficacia erga omnes que tenían los convenios, que era la manera, lo que la reforma del 94 decía, deslegalizamos pero damos poder a los sindicatos para ser esa fuente de derecho a través de la negociación colectiva. Bueno, pues ahora ya pueden decir los sindicatos en ámbito nacional lo que les dé la gana, como él explicará. Siempre es factible decirlo, pero nosotros no vamos a aplicar ni esto, prácticamente todo el contenido de lo que es una relación laboral, un contrato de trabajo. Yo termino aquí y